la carrera artística tiene sus altibajos. Mantenerse en el candelero durante muchos años no es fácil para quienes trabajan en este medio. Muchos actores que triunfaron en telenovelas mexicanas se hicieron famosos y muy conocidos por el público. Pero, con el paso del tiempo, algunos dejaron de aparecer en los medios. Hoy en día, muchos intentan volver a la escena utilizando las redes sociales o participando en programas de televisión para conseguir nuevas oportunidades. El éxito y el reconocimiento que antes tenían han dado paso al olvido y a momentos difíciles. A continuación, ve a 20 actores que fueron muy populares, pero que hoy ya no tienen tanto espacio en los medios. En la década de los 70, un nombre brillaba intensamente en las pantallas mexicanas: Andrés García. Con su mirada penetrante, porte atlético y carisma natural, conquistó a millones de fanáticos por toda América Latina. Nacido en República Dominicana en 1941, pero radicado en México, García se convirtió en uno de los galanes más deseados y mejor pagados de la industria del entretenimiento. Su éxito no fue casualidad. Protagonizó más de 100 películas y decenas de telenovelas que marcaron generaciones. Títulos como Pedro Navaja, Tintorera y Chanop llevaron multitudes a los cines, mientras producciones televisivas como El privilegio de amar cautivaban al público en casa. Cada aparición suya significaba audiencia garantizada y contratos millonarios. En el apogeo de su fama, García vivía como un verdadero rey. Su mansión en Acapulco, conocida como El Paraíso, era un símbolo de su éxito. Con vista privilegiada al Océano Pacífico, piscinas de borde infinito y un puerto particular para sus yates, la propiedad recibía frecuentemente a celebridades internacionales. Su colección de coches de lujo incluía Ferraris, Lamborghinis y Mercedes-Benz. Cuando viajaba, solo hoteles 5 estrellas y jets privados le servían. Sin embargo, junto con la fama y la fortuna llegaron los excesos. García nunca escondió su gusto por fiestas extravagantes que duraban días. Su relación con bebidas alcohólicas y otras sustancias era pública, así como su fama de conquistador. Se casó oficialmente 4 veces, pero las relaciones extramatrimoniales eran incontables, algunas resultando en procesos y acuerdos financieros costosos. Viví cada momento intensamente y no me arrepiento, expresó en una de sus últimas entrevistas. Esta filosofía, sin embargo, tuvo su precio. Cada fiesta, cada relación y cada vicio consumía una parte de su fortuna. Mientras los contratos millonarios seguían llegando, los gastos parecían irrelevantes. El problema comenzó cuando los papeles protagónicos fueron disminuyendo. Pocos saben que, a pesar de la imagen de Playboy, García tenía un lado generoso que pocos conocían. Financió tratamientos médicos para fans, ayudó a familias en dificultades y prestó dinero a amigos que nunca devolvieron. Él nunca pudo decir no a quien lo necesitaba, comentó un amigo cercano tras su muerte. Con el avance de la edad y la llegada de nuevos galanes, las invitaciones para grandes producciones disminuyeron drásticamente. Las nuevas generaciones de directores y productores buscaban rostros frescos. Mientras tanto, problemas de salud comenzaron a surgir, consecuencia de los años de excesos. En sus últimos años, García enfrentó cirrosis hepática, problemas en la columna vertebral y otras complicaciones que exigían tratamientos costosos. Sin un plan de salud adecuado y con recursos limitados, la antes poderosa estrella se vio en dificultades para mantener el estándar de cuidados que necesitaba. Su fortuna, estimada en decenas de millones de dólares en su apogeo, había prácticamente desaparecido. Conocido como el Sol de México, Luis Miguel Gallego Basteri comenzó su carrera a la temprana edad de 11 años. Su voz privilegiada y carisma lo catapultaron rápidamente a la fama internacional. A diferencia de otros artistas que surgieron como estrellas infantiles, Luis Miguel logró lo que parecía imposible: mantenerse relevante y exitoso durante décadas, transformándose de un niño prodigio a un ícono de la música latinoamericana. En los años 90, Luis Miguel alcanzó la cima de su carrera. Álbumes como Romance y Segundo Romance vendieron millones de copias en todo el mundo. Sus conciertos agotaban entradas en tiempo récord, llenando estadios y arenas en América Latina, Estados Unidos y España. Los contratos discográficos que firmaba establecían cifras sin precedentes para un artista latino. Sus presentaciones en televisión generaban audiencias masivas, y sus apariciones ocasionales como actor aumentaban su exposición mediática.
Su estilo de vida reflejaba el éxito descomunal que había alcanzado. Viajaba exclusivamente en jets privados, poseía mansiones en las ciudades más exclusivas del mundo, y su colección de automóviles de lujo era legendaria. Sus relaciones con algunas de las mujeres más hermosas del espectáculo, incluidas actrices como Sofía Vergara y Mariah Carey, alimentaban su imagen de galán inalcanzable. Sin embargo, detrás del brillo de los reflectores, se gestaba una tormenta financiera. La falta de supervisión adecuada de sus finanzas resultó en pérdidas millonarias. Los empresarios que manejaban su carrera y patrimonio, muchos de ellos de confianza, desviaron grandes sumas de dinero. Luis Miguel, concentrado en su carrera artística, delegaba completamente los asuntos financieros, un error que pagaría caro años después. Los gastos personales exorbitantes agravaron la situación. Mantenía un séquito de asistentes personales, chefs privados y guaruras las 24 horas. Cada capricho, sin importar su costo, era satisfecho inmediatamente. Las fiestas en sus yates y mansiones eran conocidas por su opulencia y derroche. El mantenimiento de tantas propiedades y el estilo de vida de estrella internacional consumían millones anualmente. La situación empeoró cuando los problemas legales comenzaron a acumularse. El más mediático involucró a la actriz Araceli Arámbula, madre de 2 de sus hijos, quien lo demandó por incumplimiento en el pago de pensión alimenticia. Las cifras que se mencionaban en el juicio revelaban la magnitud de la crisis económica que enfrentaba el cantante. Los abogados y las batallas legales añadían más presión a sus finanzas ya comprometidas. El declive se hizo evidente cuando comenzaron a cancelarse conciertos. Algunos promotores denunciaron incumplimientos contractuales. Sus cuentas bancarias fueron congeladas por órdenes judiciales. La prensa, que antes lo idolatraba, ahora documentaba cada tropiezo. Las fotografías del antes impecable Luis Miguel mostraban a un hombre diferente, visiblemente afectado por los problemas. El punto más bajo llegó cuando tuvo que vender propiedades para hacer frente a las deudas acumuladas. La mansión que poseía en Acapulco, uno de sus lugares favoritos, pasó a otras manos. La estrella que había brillado con tanta intensidad parecía apagarse irremediablemente. Pocos personajes han marcado tan profundamente la cultura latinoamericana como el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Detrás de estas creaciones inmortales estaba Roberto Gómez Bolaños, conocido cariñosamente como Chespirito, quien construyó un imperio que trascendió fronteras, idiomas y generaciones. Desde su debut en 1970, sus programas se convirtieron en parte del ADN cultural de millones de personas en todo el continente. La genialidad de Chespirito no se limitaba a la actuación. Como escritor, director y productor, controlaba cada aspecto de sus creaciones. Esta visión integral le permitió negociar acuerdos comerciales extremadamente rentables con Televisa, la poderosa cadena mexicana que distribuía sus programas. Durante décadas, los personajes de Gómez Bolaños aparecieron en toda clase de productos, juguetes, ropa, útiles escolares, alimentos y videojuegos, generando ingresos millonarios. En su apogeo, los programas de Chespirito se transmitían en más de 80 países y eran doblados a numerosos idiomas, incluido el japonés y el ruso. Las repeticiones parecían eternamente populares, asegurando un flujo constante de royalties tanto para Roberto como para Televisa. Cuando falleció en 2014, a los 85 años, dejó no solo un legado artístico incomparable sino también una fuente aparentemente inagotable de ingresos para sus herederos. Sin embargo, lo que parecía una herencia segura comenzó a desmoronarse años después de su muerte. El conflicto estalló en 2020, cuando las negociaciones entre Televisa y Grupo Chespirito, la empresa administrada por su hijo Roberto Gómez Fernández, llegaron a un punto muerto. Las discrepancias sobre la distribución de beneficios y los derechos de explotación comercial llevaron a una ruptura que nadie hubiera imaginado posible. La consecuencia fue devastadora para los fans y para la familia por igual. Los programas emblemáticos de Chespirito fueron retirados del aire en toda América Latina después de casi 50 años de transmisión ininterrumpida. El impacto financiero fue inmediato. Los ingresos por publicidad y royalties, que habían sido constantes durante medio siglo, se evaporaron de la noche a la mañana. Florinda Mesa, quien fue pareja de Gómez Bolaños durante casi 40 años y dio vida al personaje de Doña Florinda, expresó públicamente su consternación.
La actriz afirmó que no fue consultada sobre la decisión pese a considerar que tenía derechos como coautora intelectual de varios aspectos de los programas. La disputa expuso fisuras dentro de la propia familia Gómez. Los hijos de Chespirito de su primer matrimonio mantenían una relación tensa con Florinda, a quien acusaban de ejercer demasiada influencia sobre su padre en sus últimos años. Estas tensiones familiares complicaron aún más la gestión del patrimonio y los derechos de autor, creando un entramado legal que redujo significativamente los beneficios económicos para todos los involucrados. Mientras tanto, plataformas digitales comenzaron a ofrecer cantidades importantes por los derechos de streaming. Pero las disputas entre los herederos y Televisa impidieron llegar a acuerdos que podrían haber generado nuevas fuentes de ingresos. El patrimonio que debía haberse multiplicado comenzó a disminuir, afectado por costos legales y oportunidades perdidas. En la época dorada del cine mexicano de los años 70 y 80, pocos nombres brillaban con tanta intensidad como el de Sasa Montenegro. Nacida como Alexandra Asimovic Popovic en Yugoslavia en 1946, llegó a México para convertirse en una de las figuras más cotizadas y admiradas del entretenimiento. Su belleza exótica, combinada con un talento natural para la actuación y el baile, la posicionaron rápidamente como una de las vedettes más populares del país. Montenegro protagonizó más de 50 películas, muchas de ellas dentro del género conocido como sexicomedias, que dominaba las taquillas mexicanas en aquella época. Compartió escenario con los grandes nombres del momento como Vicente Fernández, Jorge Rivero y Andrés García. Sus apariciones en teatro y televisión aumentaban su valor comercial, permitiéndole acumular una considerable fortuna. Vivía en residencias lujosas, vestía exclusivamente ropa de diseñador y se movía en círculos de la élite mexicana. Sin embargo, el giro más significativo en su vida llegó en 1995, cuando contrajo matrimonio con José López Portillo, quien había sido presidente de México entre 1976 y 1982. La unión generó un escándalo nacional por la diferencia de edad de 30 años y porque el exmandatario aún estaba legalmente casado con Carmen Romano, su esposa por más de 4 décadas. La relación catapultó a Montenegro a un nivel diferente de notoriedad, mezclando el mundo del espectáculo con la política mexicana. Durante su matrimonio con López Portillo, que duró hasta la muerte del expresidente en 2004, Sasa se distanció gradualmente de los reflectores para dedicarse a su vida familiar. El matrimonio tuvo 2 hijos, Nabila y Alejandro. Lo que parecía ser un retiro tranquilo y acomodado se transformó rápidamente en una pesadilla legal tras el fallecimiento de su esposo. Los hijos del primer matrimonio de López Portillo iniciaron una agresiva batalla legal por la herencia paterna. Argumentaban que su padre, quien en sus últimos años sufría de deterioro cognitivo, había sido manipulado por Montenegro para modificar su testamento a favor de ella y sus hijos. El proceso judicial, que se extendió por más de una década, expuso públicamente intimidades familiares y manchó irreversiblemente la imagen de la actriz. Los abogados, las apelaciones y los constantes requerimientos judiciales comenzaron a drenar las finanzas de Montenegro. Propiedades que estaban en disputa quedaron congeladas, impidiendo su venta o generación de ingresos. Los medios de comunicación, que antes la adulaban, ahora la retrataban frecuentemente como una oportunista que había aprovechado la vulnerabilidad de un hombre mayor para enriquecerse. El desgaste no fue solo económico sino también emocional y físico. Montenegro, quien había sido un símbolo de belleza y vitalidad, comenzó a aparecer visiblemente afectada por el estrés. Las ofertas de trabajo, que ya habían disminuido con el paso de los años, prácticamente desaparecieron debido a la controversia que rodeaba su nombre. Productores y directores evitaban asociarse con alguien involucrada en un escándalo tan prolongado y mediático. Incluso después de resolverse parcialmente algunas disputas legales, el daño estaba hecho. Gran parte de lo que debería haber sido una herencia considerable se había esfumado en gastos legales y acuerdos extrajudiciales. Durante los años 80 y 90, Jorge Reynoso se consolidó como uno de los rostros más reconocibles del cine de acción mexicano. Con su porte varonil, físico imponente y presencia carismática, protagonizó docenas de películas que llenaban las salas de cine y dominaban las ventas de videoclubes. Títulos como El Fiscal de Hierro, Desafiando a la muerte y Justicia a sangre fría lo posicionaron como el héroe que el público adoraba ver enfrentándose a villanos y salvando a los indefensos.
Reynoso construyó una carrera sólida interpretando principalmente a policías incorruptibles, militares patriotas y justicieros implacables. Su popularidad trascendió fronteras, logrando reconocimiento en Latinoamérica y comunidades hispanas de Estados Unidos. Los productores sabían que incluir su nombre en los créditos garantizaba éxito comercial, lo que le permitió negociar contratos cada vez más lucrativos. Su vida personal también captaba la atención mediática, especialmente tras su matrimonio con Noelia, una popular cantante puertorriqueña cuya carrera estaba en ascenso. La pareja representaba la unión perfecta entre el cine y la música, apareciendo frecuentemente en portadas de revistas y programas de televisión. Esta exposición adicional aumentó el valor comercial de Reynoso, quien comenzó a recibir ofertas para promocionar productos y participar en campañas publicitarias. Sin embargo, lo que parecía una carrera imparable comenzó a desmoronarse cuando Reynoso enfrentó serios problemas legales en Estados Unidos. En 2019, fue detenido en California tras ser acusado de múltiples delitos, incluida agresión sexual. Las circunstancias de su arresto fueron ampliamente difundidas por medios de comunicación de ambos lados de la frontera, generando un escándalo que rápidamente eclipsó sus logros profesionales. El proceso legal en territorio estadounidense se convirtió en una pesadilla económica. El sistema judicial norteamericano, notoriamente costoso, requirió que Reynoso contratara un equipo de abogados especializado cuyas tarifas eran exorbitantes. Las audiencias, apelaciones y trámites legales se sucedían, cada uno representando un nuevo desembolso financiero. La fianza para obtener su libertad condicional mientras se desarrollaba el juicio significó otro golpe considerable a sus finanzas. Simultáneamente, las consecuencias profesionales fueron devastadoras. Proyectos que estaban en negociación fueron cancelados inmediatamente. Productores y directores que antes lo buscaban ahora evitaban cualquier asociación con su nombre. Contratos publicitarios fueron rescindidos con cláusulas de moral que permitían a las marcas desvincularse de figuras envueltas en escándalos. La industria que lo había encumbrado ahora le cerraba las puertas. Los medios de comunicación, que durante décadas habían contribuido a construir su imagen de héroe, ahora documentaban meticulosamente cada detalle de sus problemas legales. El contraste entre los personajes honorables que interpretaba en la pantalla y las acusaciones que enfrentaba en la vida real fue un tema recurrente en reportajes y programas de entretenimiento. A diferencia de otras figuras que lograron superar escándalos y reinventarse, el caso de Reynoso resultó particularmente difícil de remontar. La naturaleza de las acusaciones, combinada con el cambio en la sensibilidad social hacia ciertos comportamientos, creó un ambiente especialmente hostil para cualquier intento de rehabilitación de imagen. Durante décadas, Eduardo Yáñez reinó como uno de los galanes más codiciados de la televisión mexicana. Su rostro varonil, físico atlético y mirada penetrante lo convirtieron en el protagonista ideal para las telenovelas que dominaban el prime time. Producciones como Destilando Amor, Fuego en la Sangre y Amores Verdaderos alcanzaron récords de audiencia gracias, en gran parte, a su presencia magnética que cautivaba a millones de espectadoras. En su mejor momento, Yáñez era una garantía de éxito para Televisa, la poderosa cadena que lo mantenía bajo contratos exclusivos con cifras millonarias. Su popularidad trascendía fronteras, convirtiéndolo en una estrella reconocida en toda Latinoamérica y entre la comunidad hispana de Estados Unidos. Las revistas del corazón pagaban sumas considerables por entrevistas exclusivas, y las marcas se disputaban su imagen para campañas publicitarias. El actor construyó un estilo de vida acorde a su estatus de celebridad. Residencias en zonas exclusivas de Ciudad de México y Los Ángeles, autos de lujo, vacaciones en destinos paradisíacos y fiestas con la élite del espectáculo formaban parte de su cotidianidad. Los ingresos parecían inagotables mientras se mantenía como el galán favorito de los melodramas mexicanos. Sin embargo, el temperamento explosivo que Yáñez había logrado controlar frente a las cámaras comenzó a manifestarse públicamente, erosionando gradualmente su carrera. El incidente que marcó un antes y después ocurrió en 2017, cuando agredió físicamente a un reportero de un programa de espectáculos en pleno aeropuerto de Los Ángeles. Las imágenes del actor abofeteando al periodista Paco Fuentes, quien le había formulado una pregunta sobre su hijo, dieron la vuelta al mundo y generaron una ola de indignación. Las consecuencias fueron inmediatas y severas. El reportero presentó una demanda civil en Estados Unidos, un sistema legal conocido por las cuantiosas indemnizaciones en casos de agresión. Después de un proceso legal que se extendió por meses,
Yáñez tuvo que pagar una compensación económica significativa, además de los elevados honorarios de sus abogados. El costo financiero del incidente superó con creces cualquier molestia que la pregunta original pudiera haberle causado. El escándalo coincidió con otro conflicto personal que afectó profundamente tanto su imagen como sus finanzas, la relación fracturada con su hijo Eduardo Jr. El joven hizo públicas acusaciones contra su padre, incluyendo supuestos episodios de violencia física y abandono emocional. Estas declaraciones, ampliamente difundidas en medios de comunicación, presentaron una imagen del actor radicalmente opuesta al galán romántico que interpretaba en la pantalla. Televisa, siempre sensible a la percepción pública de sus estrellas, comenzó a distanciarse gradualmente de Yáñez. Los protagónicos que antes eran automáticamente suyos empezaron a ser asignados a nuevos talentos. Las invitaciones a eventos corporativos y programas especiales disminuyeron notablemente. El teléfono, que antes sonaba constantemente con ofertas lucrativas, permaneció en silencio durante largos periodos. Para un actor acostumbrado a un nivel de vida extraordinario, la reducción drástica de ingresos representó un golpe devastador. Propiedades que había adquirido en momentos de bonanza tuvieron que ser vendidas para mantener la liquidez. La imagen de Yáñez, antes inmaculada en términos profesionales, quedó asociada permanentemente con la violencia y los escándalos. Con más de 4 décadas de trayectoria en la televisión mexicana, Sergio Goyri construyó una carrera sólida interpretando desde galanes hasta villanos memorables. Su versatilidad como actor le permitió mantenerse relevante a través de las generaciones, participando en producciones emblemáticas como La Dueña, Soy tu dueña y Fuego en la sangre. A diferencia de otros actores que desaparecían cuando la juventud los abandonaba, Goyri logró transitar exitosamente hacia papeles de carácter, asegurando su permanencia en la competitiva industria del entretenimiento. El rostro de Goyri era sinónimo de calidad actoral y profesionalismo. Los productores sabían que podían contar con él para cualquier papel, desde el romántico empresario hasta el despiadado narcotraficante. Esta confianza se traducía en contratos constantes que le permitieron mantener un estilo de vida confortable. Propiedades en zonas exclusivas, inversiones diversificadas y una reputación intachable parecían garantizar un retiro tranquilo cuando decidiera alejarse de las cámaras. Sin embargo, toda esta estabilidad construida pacientemente a lo largo de los años se tambaleó en febrero de 2019. Durante una reunión privada que alguien grabó sin su conocimiento, Goyri se refirió a Yalitza Aparicio, actriz protagonista de la película Roma de Alfonso Cuarón y nominada al Oscar, con términos despectivos y racistas. En el video que rápidamente se viralizó, se escuchaba al actor llamándola una india que solo decía sí señora, cuestionando su nominación a los premios de la Academia. Las palabras, pronunciadas en lo que él consideraba un ámbito privado, desataron una tormenta mediática sin precedentes en su carrera. El video circuló por todas las plataformas digitales, generando una ola de indignación en México y el mundo. Periodistas, colegas actores y el público general condenaron enérgicamente sus comentarios, considerándolos una muestra del racismo estructural que ha afectado históricamente a las comunidades indígenas mexicanas. La reacción de la industria fue implacable. Proyectos que estaban confirmados fueron cancelados silenciosamente. Productores que antes lo llamaban constantemente dejaron de hacerlo. Marcas con las que mantenía relaciones comerciales rescindieron contratos utilizando cláusulas de comportamiento ético. El teléfono que durante décadas no había dejado de sonar con ofertas de trabajo quedó repentinamente silencioso. El impacto financiero fue inmediato y severo. Goyri vio cómo se esfumaban contratos millonarios que ya daba por seguros. Series, películas y campañas publicitarias que contaban con su participación fueron reconfiguradas para excluirlo. El boicot no fue anunciado públicamente, pero resultó efectivo. Durante meses, el actor experimentó lo que nunca había vivido en su larga carrera, el rechazo sistemático de la industria que lo había encumbrado. Consciente de la gravedad de la situación, Goyri intentó controlar los daños ofreciendo disculpas públicas. En videos y entrevistas, expresó su arrepentimiento y reconoció lo inapropiado de sus comentarios. Sin embargo, para muchos, estas disculpas parecían más motivadas por las consecuencias económicas que enfrentaba que por un genuino reconocimiento del daño causado. La reconstrucción de su carrera y finanzas ha sido un proceso lento y difícil. Algunos productores, valorando su experiencia y talento, comenzaron gradualmente a ofrecerle papeles menores, lejos de los protagónicos a los que estaba acostumbrado.
Los ingresos, significativamente reducidos, lo obligaron a ajustar su estilo de vida y reconsiderar inversiones y gastos que antes realizaba sin mayor reflexión. En los años 90, Héctor Soberón representaba el prototipo perfecto del galán juvenil de telenovelas. Con su físico atlético, cabello rubio y ojos claros, se convirtió rápidamente en uno de los actores más codiciados por Televisa, la poderosa empresa de medios que dominaba la industria del entretenimiento mexicano. Producciones como Acapulco, Cuerpo y Alma y Mi Pequeña Traviesa lo posicionaron como uno de los rostros más reconocibles en los hogares latinoamericanos. Su carrera despegó meteóricamente, pasando de pequeños papeles a convertirse en protagonista de historias que alcanzaban altos índices de audiencia. Los contratos publicitarios comenzaron a llegar, multiplicando sus ingresos y elevando su perfil público. Revistas para adolescentes lo presentaban como el chico de ensueño, aumentando su popularidad entre el público femenino. Parecía destinado a una larga y próspera carrera en el competitivo mundo de las telenovelas. El matrimonio con Michelle Viet, otra joven estrella en ascenso, consolidó su imagen como la pareja dorada de la televisión mexicana. Ambos representaban el éxito, la belleza y el glamour que caracterizaba a las celebridades de la época. Aparecían juntos en eventos sociales, portadas de revistas y programas de televisión, proyectando una imagen de felicidad perfecta que elevaba aún más su cotización en el mercado del entretenimiento. Sin embargo, lo que parecía un cuento de hadas se transformó en una pesadilla pública cuando la relación terminó en medio de acusaciones graves. El divorcio, lejos de ser discreto, se convirtió en un espectáculo mediático cuando Viet denunció públicamente situaciones de violencia doméstica. Las declaraciones detalladas sobre supuestos episodios de maltrato físico y psicológico mancharon irreversiblemente la imagen de Soberón. Los medios de comunicación, que antes lo adulaban, ahora escudriñaban cada aspecto de su vida privada, buscando confirmar o desmentir las acusaciones. Programas de televisión dedicaban segmentos completos a analizar el caso, generalmente posicionándose a favor de Viet, quien proyectaba una imagen más vulnerable y simpática ante la opinión pública. El juicio mediático resultó devastador para la reputación profesional de Soberón. Televisa, extremadamente sensible a la percepción pública de sus talentos, comenzó a marginarlo gradualmente de sus producciones. Los papeles protagónicos dejaron de llegar, siendo reemplazados por personajes secundarios y, eventualmente, por la ausencia total de ofertas. Otras televisoras, temerosas de la reacción del público y potenciales patrocinadores, también evitaban contratarlo. En una industria donde la imagen lo es todo, Soberón descubrió cuán frágil puede ser una carrera construida durante años. Las dificultades profesionales pronto se tradujeron en problemas económicos. Acostumbrado a un estilo de vida acorde con sus anteriores ingresos, Soberón enfrentó la dura realidad de ver cómo sus recursos disminuían mientras sus gastos se mantenían. Las deudas comenzaron a acumularse, y propiedades adquiridas en tiempos de bonanza tuvieron que ser vendidas, a veces por debajo de su valor real, para obtener liquidez. La situación empeoró cuando se sumaron problemas legales relacionados con la pensión alimenticia para los hijos de su matrimonio con Viet. Las demandas por incumplimiento no solo representaban un nuevo golpe a sus finanzas sino también a su ya deteriorada imagen pública. Cada aparición en tribunales era documentada por la prensa, manteniendo vivo el escándalo y dificultando cualquier intento de rehabilitación profesional. Carlos Villagrán alcanzó la inmortalidad televisiva interpretando a Kiko, el niño mimado y presumido de la vecindad más famosa de América Latina en El Chavo del Ocho. Con sus cachetes inflados, voz chillona y su característico llanto puchero que resonaba con su frase "no es justo", creó un personaje que trascendió generaciones y fronteras. En su apogeo, el programa se transmitía en más de 20 países, convirtiendo a Villagrán en una figura reconocida internacionalmente. El personaje de Kiko le brindó fama instantánea y considerables beneficios económicos. Los contratos con Televisa aseguraban a Villagrán un flujo constante de ingresos, permitiéndole disfrutar de un estilo de vida confortable. Las giras internacionales, presentaciones especiales y productos licenciados generaban ganancias adicionales. El rostro de Kiko aparecía en juguetes, útiles escolares, ropa y toda clase de mercancía que se vendía por millones en toda Latinoamérica. Sin embargo, lo que parecía una fuente inagotable de éxito y prosperidad comenzó a desmoronarse en 1978, cuando Villagrán decidió abandonar el programa tras un conflicto con Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, el creador y protagonista de la serie.
Las versiones sobre las razones de su salida han variado a lo largo de los años, desde disputas por el protagonismo hasta desacuerdos económicos. Lo cierto es que esta decisión marcó un antes y un después en su carrera y en sus finanzas. Las consecuencias de su salida fueron inmediatas y severas. Al abandonar el programa, Villagrán perdió los derechos para interpretar oficialmente a Kiko en cualquier producto asociado con El Chavo del Ocho. Esto significó el fin de los royalties que recibía por la comercialización del personaje, una fuente sustancial de sus ingresos. Mientras el programa continuaba transmitiéndose internacionalmente, generando millones para Televisa y Chespirito, Villagrán quedaba excluido de estos beneficios económicos. Determinado a capitalizar la popularidad del personaje que había creado, Villagrán comenzó a presentarse en circos y shows como Kiko, una versión ligeramente modificada para evitar problemas legales. Viajaba por pequeñas ciudades de México, Centroamérica y Sudamérica, presentándose en venues modestos, lejos del glamour y los grandes escenarios a los que estaba acostumbrado. Aunque estas presentaciones le permitían subsistir, los ingresos eran una fracción de lo que percibía durante su etapa en Televisa. Las relaciones con sus antiguos compañeros de elenco también se deterioraron. Florinda Mesa, Edgar Vivar y otros integrantes del programa mantuvieron su lealtad a Chespirito, aislando efectivamente a Villagrán del círculo que había sido su familia profesional durante años. Los desencuentros públicos y declaraciones cruzadas en medios de comunicación contribuyeron a desgastar su imagen y a reducir sus posibilidades de reincorporarse a proyectos importantes de la televisión mexicana. A pesar de intentar diversificar su carrera con apariciones en programas de televisión en países como Venezuela y Argentina, Villagrán nunca logró desvincularse completamente de Kiko. El personaje que le dio fama mundial se convirtió también en su prisión profesional, impidiéndole desarrollar otros aspectos de su talento actoral. Cada nuevo proyecto era inevitablemente comparado con su trabajo en El Chavo, generalmente de manera desfavorable. En años recientes, en un giro inesperado, Villagrán incursionó en la política, presentándose como candidato a diversos cargos públicos en México. Estas campañas, más que representar un genuino interés por el servicio público, parecían intentos de recuperar relevancia mediática y, potencialmente, estabilidad económica. Los resultados fueron desalentadores, con votaciones mínimas que evidenciaban que la popularidad del personaje no se traducía necesariamente en apoyo electoral. Durante las décadas de los 80 y 90, Alfredo Adame se consolidó como uno de los galanes más populares de la televisión mexicana. Con su imponente presencia de 1.90 metros de altura, ojos claros y sonrisa cautivadora, protagonizó exitosas telenovelas como Yo no creo en los hombres, De frente al sol y Retrato de familia. Su versatilidad le permitió también destacar como presentador de programas matutinos como Hoy, donde ganó la simpatía del público familiar y demostró habilidades más allá de la actuación. En su mejor momento, Adame era sinónimo de éxito y profesionalismo. Los contratos con Televisa le aseguraban ingresos millonarios, mientras que su popularidad le abría puertas para campañas publicitarias y eventos corporativos que complementaban generosamente su economía. Propiedades en zonas exclusivas, viajes internacionales y una vida de lujo reflejaban la solidez financiera que había alcanzado tras años de trabajo constante en la pantalla chica. El cambio en su trayectoria comenzó a manifestarse gradualmente. Lo que empezó como pequeñas controversias mediáticas evolucionó hacia un patrón de comportamiento que definió su nueva identidad pública. Adame pasó de ser reconocido por su trabajo actoral a convertirse en protagonista de escándalos que dominaban los titulares de la prensa de espectáculos. Sus disputas públicas con figuras como Carlos Trejo, Rey Grupero y Andrea Legarreta captaban más atención que cualquier proyecto profesional que intentara emprender. El punto de inflexión llegó con una serie de altercados físicos que fueron documentados por transeúntes y difundidos masivamente en redes sociales. Videos de Adame enfrentándose a golpes con ciudadanos comunes en plena vía pública se volvieron virales, generando memes y burlas que minaron irreversiblemente su reputación. Lo que antes era admiración se transformó en mofa, con millones de usuarios compartiendo y parodiando sus reacciones violentas y desproporcionadas. Paralelamente, su vida familiar se convirtió en un campo de batalla público. El distanciamiento de sus hijos, quienes llegaron a hacer declaraciones devastadoras sobre su padre en medios de comunicación, añadió otra capa de controversia a su ya complicada situación. Las acusaciones cruzadas sobre maltrato, abandono y problemas económicos eran seguidas ávidamente por un público que consumía estos conflictos como entretenimiento, olvidando al actor que alguna vez habían admirado.
En medio de esta caída en espiral, Adame confesó en diversas entrevistas haber perdido la mayor parte de su fortuna. Según sus propias declaraciones, combinación de malas inversiones, confianza excesiva en personas equivocadas y decisiones financieras precipitadas lo llevaron a dilapidar lo acumulado durante décadas de trabajo. Mencionó haber sido víctima de fraudes millonarios que prácticamente vaciaron sus cuentas bancarias, obligándolo a vender propiedades y activos para mantenerse a flote. Los intentos por recuperar su relevancia en la industria del entretenimiento resultaron infructuosos o efímeros. Participaciones en reality shows como La Casa de los Famosos terminaban frecuentemente en controversias que opacaban cualquier posibilidad de rehabilitación de imagen. Las productoras, conscientes del riesgo que implicaba contratarlo, limitaban sus ofertas a proyectos menores o apariciones breves que distaban mucho de los protagónicos a los que estaba acostumbrado. A las dificultades profesionales se sumaron problemas legales derivados de litigios por pensión alimenticia y demandas por agresiones, generando gastos adicionales en honorarios de abogados y posibles indemnizaciones. La combinación de ingresos reducidos y gastos crecientes profundizó su crisis económica, forzándolo a ajustar radicalmente el estilo de vida que había mantenido durante décadas. Algunos de estos actores marcaron época y dejaron su contribución a la televisión, aunque hoy estén lejos de los reflectores. Sus historias muestran cómo la fama puede ser pasajera, pero el talento y el cariño del público permanecen. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y comentar cuál de estos nombres te gustaba más ver en la TV. Hasta la próxima.